todos. Gracias, Antonio, por la presentación. Vamos a comenzar el seminario de hoy, que, como ya mencionó Antonio, trata sobre simulaciones de interacción fluido-estructura en procesos multifísicos. Esta es la agenda del seminario. Primero veremos una breve introducción al software que vamos a utilizar de elementos finitos, que es el COSO Multiphysics, en su última versión. Después veremos algo sobre los fundamentos de la interacción fluido-estructura en procesos multifísicos. Sobre todo haremos un ejemplo en vivo y si, dependiendo del tiempo que tengamos, veremos algunos ejemplos ya realizados. Y finalmente pues habrá un breve turno de preguntas y respuestas. Bien, COSO Multiphysics es un software de simulación que nos permite realizar simulaciones de 4 ramas, digamos, grandes ramas diferentes, que son mecánicas, de fluidos, de tipo electromagnético, es decir, eléctricas, y de tipo químico. Podemos acoplar cualquiera de los fenómenos dentro de estas 4 ramas de diferentes formas, sin ningún tipo de limitación, en lo que se llaman fenómenos acoplados multifísicos, donde podemos acoplar 2 o más fenómenos diferentes sin importar qué tipo o qué número de combinaciones podamos realizar. Además, también podemos trabajar con una física sencilla, es decir, utilizando una sola física, pero la cuestión es que, independientemente de cuál sea la física que utilicemos, ya sea mecánica o fluido o químico, la forma de trabajo, el flujo de trabajo es exactamente el mismo, el entorno es el mismo, y por lo tanto, pues podemos desarrollar productos interdisciplinares en la misma plataforma con el mismo flujo de trabajo. Ahora mismo, COSO Multiphysics, el líder mundial de simulaciones multifísicas, tiene oficinas centrales en Arlington, Estados Unidos, y en Estocolmo, y distribuidor para España y Portugal es la empresa Alice Software Científico, que es la organizadora de estos eventos. Bueno, como ejemplo de simulación numérica que se han realizado con COSO Multiphysics, como ven, pues el abanico es muy amplio. Tenemos, por ejemplo, simulaciones de transferencia de calor, como aquí tenemos el enfriamiento de un molde. Aquí, además de la transferencia de calor, lo que tenemos es un cambio de fase que se produce en el material plástico del molde. Podemos estudiar, por ejemplo, en mecánica estructural las vibraciones de una hélice impulsora, o en un propulsor de tipo tubo, etc. También transformadores, en simulaciones de electromagnéticas, o un filtro de un motor diésel, que sería una simulación de tipo químico, etc. Igual, el abanico de simulaciones que se puede hacer es muy amplio. Esta es la estructura del software, COSO Multiphysics. Hay un paquete básico, COSO Multiphysics, donde vienen todas las herramientas para hacer la simulación, como son, pues, para la creación de la geometría, la creación geométrica de nuestro modelo, los ajustes. Dentro de estos 4 tipos vienen ecuaciones físicas básicas para utilizar tanto en mecánica como fluidos, como química, como electromagnetismo. Vienen los algoritmos para realizar el mallado de la geometría. Al final, lo que hay que hacer en el método de elementos finitos es realizar un mallado discreto de la geometría. Los resolvedores numéricos y también las herramientas para realizar el postprocesado, es decir, para analizar las soluciones, hacer cálculos sobre ellas y visualizarlas. Bien, a este paquete básico se le pueden añadir diferentes módulos que lo que hacen es, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos módulos de tipo eléctrico, por ejemplo tenemos módulo ACDC, que lo que hacen es añadir física nueva a la física básica que viene con el paquete básico. Y que ya pues depende de las necesidades concretas de cada usuario, puede ir añadiendo módulos que amplían la física que viene disponible por defecto. Y tenemos entonces paquetes de tipo mecánico, de tipo fluido, de tipo químico. Hay otros módulos que son multipropósitos, que son estos que aparecen aquí en medio de color verde, que lo que añaden es, en lugar de añadir física nueva, lo que añaden son funcionalidades nuevas. Por ejemplo, tenemos un módulo de optimización, lo que hace es añadir los algoritmos de optimización a los algoritmos numéricos que vienen con el paquete básico.
o por ejemplo el módulo de trazado de partículas, que permite realizar el seguimiento de partículas que son, por ejemplo, arrastradas por un fluido o movidas por un campo electromagnético. Finalmente hay otros módulos que son de interfaz, que son estos que están a la derecha de color anaranjado, que lo que hacen es comunicar con Soft Multiphysics con otro tipo de software. La gran mayoría de ellos son de tipo CAD, por supuesto que podemos estar trabajando en nuestro software CAD, creando la geometría allí, y después comunicar esa geometría con Soft Multiphysics para realizar la simulación numérica. Y ahí, por ejemplo, uno que es muy utilizado, que es el LeafLink for MATLAB, que lo que permite es utilizar los algoritmos y las simulaciones de Soft Multiphysics dentro de una programación general en MATLAB. Muy bien. Como esa es la estructura del software. Como ejemplos destacados de simulaciones que se han realizado en la empresa y en otras instituciones, por ejemplo, podemos mencionar la simulación de baterías ion-litio para esto lo realizan en Ford para sus vehículos eléctricos. Aquí lo que necesitaban era pues mejorar la potencia que entregaban las baterías en la fase de aceleración. Y, por ejemplo, también lo ha utilizado la NASA para simular el calentamiento por microondas de suelo lunar para extraer agua. Hace un año y pico se descubrió que había agua en forma de hielo en el suelo lunar, pues han realizado estas simulaciones para ver cómo se podía extraer ese agua. Bien, tras esta breve introducción al software que va a utilizar, vamos a entrar ya en lo que es las simulaciones de interacción fluido-estructura. Vamos a comenzar simplemente realizando un modelo de demostración, que es este que le aparece aquí. Es un modelo pues, de algo que, pues, por ejemplo, se puede utilizar en microelectromecánica de fluidos. Aquí tenemos un canal de un fluido, por ejemplo, agua, de tamaño micrométrico, y tenemos, como pueden ver, tenemos una punta vertical, un poste vertical, también de tamaño micrométrico, que se deforma debido al paso del flujo de agua a través del canal. Bueno, esta punta vertical es elástica y entonces en esta punta se produce una interacción entre el fluido y la estructura. El fluido ejerce unos esfuerzos en la superficie de la punta se dobla debido a esos esfuerzos y al doblarse deja un espacio que ahora está disponible para el líquido, con lo cual la deformación de la punta influye en el flujo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, es un modelo pues de demostración, por eso es más sencillo, pero un modelo más complicado se hace igual, simplemente que la geometría se ve más complicada. Nuestra geometría es en 2 dimensiones y tenemos la entrada de agua por el lado izquierdo del canal, como pueden ver, donde pone inlet, y la salida por el lado derecho del canal, donde pone outlet. La parte superior e inferior del canal son paredes, es decir, que ahí el fluido va a estar en reposo, el fluido va a ser agua, y tenemos un poste, que es un sólido elástico, como pueden ver, que está fijo en su parte inferior. Por eso en la parte inferior del poste pone Physics Constraint, es decir, que está fijado al suelo. Bueno, bien, tenemos que dar pues cuáles son las propiedades elásticas de este poste vertical. Como aquí ven, pues tenemos el módulo de Young, su razón de Poisson, nu, que es 0,33, y la densidad, que son 7.850 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos que especificar pues, cuál es la velocidad de entrada del agua. La velocidad de entrada va a ser un perfil parabólico laminar, donde la velocidad va a ser 0 abajo en la parte inferior, en la parte superior donde está en contacto con la pared, la velocidad va a ser 0 y va a ser máxima en la parte central del canal. Ese va a ser el perfil de entrada. Pero además, esa velocidad de entrada de agua, vamos a hacer un estudio dependiente del tiempo. Es decir, que la velocidad de entrada, aquí donde pone UIN, velocidad de entrada, va a depender del tiempo. ¿De acuerdo?
aquí tenemos t, que es el tiempo. Entonces vemos que vamos a tener una dependencia cuadrática en el tiempo que la vamos a introducir dentro de consumo multifísico. La velocidad media de entrada es esta U mayúscula en estado estacionario, que va a ser 3,33 centímetros por segundo. Y la altura del canal, la altura de nuestro canal de agua va a ser de 100 micrómetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues este es el planteamiento del problema que vamos a resolver ahora en consumo multifísico. Y aquí podemos ver, por ejemplo, unos resultados intermedios. Una característica importante de los problemas, de muchos problemas de interacción fluido-estructura, es que vamos a tener que utilizar una malla móvil. Es decir, una malla, un mallado que se va a mover conforme se va deformando las partes sólidas de nuestro modelo. Entonces, como ven, estos resultados después lo veremos en otro caso musical. Vemos cómo es la malla inicial aquí a la izquierda, y cuando ya ha pasado un cierto tiempo y el sólido se ha deformado, cómo esa malla se ha trasladado siguiendo la deformación del sólido. Esta técnica de malla móvil pues se llama técnica arbitraria de movimiento de Lagrange-Euler, y es la que viene por defecto programada dentro de COSO. Bien, pues voy a compartir con ustedes la aplicación COSO Multifísico para que realicemos este ejemplo demostrativo. Bueno, ya le tiene que aparecer en su pantalla la ventana inicial de Console Multiphysics. Y entonces, aquí lo que aparece es, podemos comenzar el modelo con un modelo en blanco y ir ajustando nosotros paso a paso el modelo, o podemos comenzar con el Model Wizard, que es un asistente de modelo. Vamos a comenzar con Model Wizard. Y entonces el Model Wizard lo que hace es hacerme una serie de cuestiones iniciales, digamos, para inicializar nuestro modelo. En primer lugar, lo que nos pregunta es lo que nos pide es que seleccionemos la dimensión espacial. Bueno, aquí tenemos tres dimensiones, en dos dimensiones axisimétrico, en caso de que tengamos simetría de rotación, en dos dimensiones, en una dimensión axisimétrico, una dimensión y 0 dimensiones. En el caso de 0 dimensiones, ya no tenemos ecuaciones derivadas parciales. Ahí cuando se refiere a 0 dimensiones, lo que vamos a resolver serían simplemente ecuaciones en derivadas totales, en derivadas ordinarias. Bueno, como nuestro modelo es 2D, seleccionamos 2D. ¿De acuerdo? Ya hemos seleccionado la dimensión espacial. Y ahora, la segunda cuestión que nos hace es que seleccionemos qué física inicial queremos incluir en el modelo. La física que vamos a incluir, nos vamos a flujo de fluidos, y ahí dentro hay justamente una interfaz física se llama Fluid Structure Interaction, que es la interacción de fluido y estructura. Bien, añadimos esta física a nuestro modelo, ya la hemos añadido, y bueno, cuando pinchamos nos aparece aquí a la derecha una pequeña descripción de cuál es la física que hay incluida dentro de interacción fluido-estructura. Básicamente lo que incluye son las ecuaciones de Navier-Stokes para fluido y las ecuaciones de deformación del sólido. Bueno, el sólido no tiene por qué ser solamente elástico, puede ser un sólido plástico, hiperelástico o con cualquier otra ecuación constitutiva que queramos poner, si tenemos el módulo de mecánica estructural. Pero bueno, en principio vamos a hacer nuestra simulación suponiendo que es una deformación elástica. Bien, le damos el siguiente paso, sería aquí abajo donde pone estudio. El tercer paso del asistente de modelo sería elegir qué tipo de estudio queremos realizar. Bien, en nuestro caso vamos a elegir, como vemos, tenemos por ejemplo estacionario, depende del tiempo, y hay otros tipos de estudios, pues digamos, más específicos. Pues de autofrecuencia, de autovalores, etc. En nuestro caso vamos a hacer un estudio temporal, un estudio dependiente del tiempo. Bien, son estas tres preguntas las que nos hace el asistente de modelo. Ya le damos a Done, ya hemos terminado.
Ya hemos terminado, entonces se nos abre la ventana principal de Console Multiphysics, y aquí en la parte de la izquierda lo que tenemos es una subventana que es muy importante, que se llama el Model Builder, o sea, el constructor del modelo. El Model Builder, como veis, lo que almacena aquí dentro del Model Builder es el Model Tree, el árbol del modelo. El árbol del modelo, como veis, es una estructura, ¿veis?, en forma de nodos. Una estructura en forma de nodos, donde en esta estructura en forma de nodos lo que puedo yo es ir programando la simulación. ¿Cómo? Pues vamos a ir añadiendo nodos y aquí me ha dado un error inesperado. Bueno, me va a ir añadiendo nodos y ajustando esos nodos. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a añadir es un nodo de, como aquí en definiciones globales, para añadir nodos, lo que hacemos es pinchar con el botón derecho y nos aparecen los nodos que podemos ir añadiendo. En este caso vamos a añadir un nodo de parámetros. Bien, este nodo de parámetros yo puedo escribir los parámetros que vaya a utilizar en mi simulación. Por ejemplo, la altura del canal, que son pues, a ver, aquí un error, son 47,5 micrómetros. 47,5 por 6 metros, ¿de acuerdo? Etcétera. Bien, estos parámetros los voy a cargar, voy a quitar este, de un archivo de parámetros que ya tengo previamente guardados. Entonces los parámetros que tengo aquí guardados son h, la altura, y la velocidad media de entrada del fluido. Bueno, voy a reiniciar. A ver. Disculpe un momento, voy a reiniciar el console porque me estaba dando un error. Bueno, aquí lo tenemos de nuevo. Vamos a comenzar, lo mismo que hemos hecho antes, 2 dimensiones. Elegimos la interacción fluido-estructura y dependiente de tiempo. Bien, ya estamos de nuevo aquí. Y como decía, incluimos un nodo de parámetros y aquí vamos a cargar los parámetros que tengo previamente guardados que vamos a utilizar en la simulación. Entonces tenemos U, que va a ser la velocidad media de entrada, que son 3,33 centímetros por segundo, y H, que son 100 micrómetros, que es la altura del canal. Bien. Vamos a crear también un nodo de variables. Y vamos a, igual que antes, pues tengo aquí las variables. Esta variable que hemos creado aquí se llama U1000, velocidad media, como vemos, es una variable que depende del tiempo. Vemos aquí que es U mayúscula por T al cuadrado, raíz cuadrada de la cuarta, etc. La expresión que hemos visto anteriormente en la presentación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues tenemos ya definida, podemos definir las variables que queramos y los parámetros que queramos. El siguiente paso sería crear la geometría que hemos hecho. Bien, ¿cómo creamos la geometría? Bueno, vamos al nodo de geometría y con el botón derecho podemos
ir añadiendo nodos para crear la geometría. Entonces, en primer lugar vamos a crear un rectángulo con una anchura de 300, bueno, micrómetros. En primer lugar, antes de eso, en la geometría voy a designar la escala de unidades en micrómetros. ¿Vale? Ya me aparece aquí en micrómetros la escala de unidades de longitud. Y la altura, vamos a ponerle que es h. Bien, hemos construido este primer rectángulo de una anchura de 300 micrómetros y una altura de 100 micrómetros. Vamos a crear un segundo rectángulo. Este es mi lugar de los dos cuadrados en vez de rectángulo. Un segundo rectángulo que tiene una anchura de 5 micrómetros, una altura de 47,5 micrómetros, sería este rectángulo de aquí, y el eje, en la posición X, lo vamos a poner en 100 micrómetros. Bien, ya tenemos aquí, este sería el rectángulo correspondiente a nuestro poste elástico vertical. Y ahora vamos a redondear los dos vértices superiores. Esto se hace con el nodo fillet, que es redondeo. Y tenemos que decirle aquí en esta ventanita cuáles son los nodos, que se lo podemos decir directamente en la ventana gráfica, serían este y este. Le damos a añadir. Entonces vemos que me ha cogido los nodos 3 y 4 del rectángulo 2. Tenemos que especificarle aquí el radio de redondeo, que va a ser 2,5 micrómetros. Realizamos la operación y ya tenemos realmente nuestra geometría finalizada. Bien. El siguiente paso sería especificar, una vez que nos salimos del nodo de geometría, ya la tenemos creada, y nos salimos, por ejemplo, ahora mismo estamos dentro del nodo de materiales, ¿no? Lo que hace Consul Multiphysics es analizar la geometría y dividirla en diferentes dominios de computación. En esos dominios nosotros vamos a poder aplicar diferentes materiales y diferentes ecuaciones que vamos a resolver en cada dominio. Entonces, ¿cómo añadimos materiales? Pues exactamente igual que antes, añadiendo nodos. Pinchamos con botón derecho y aquí podemos añadir un material. Por ejemplo, vamos a la librería y aquí eso nos abre la librería de materiales y entonces aquí podemos elegir pues de la librería el material que queramos, que nos convenga. Vamos a elegir como primer material el agua, entonces cogemos agua y lo añadimos a nuestro componente. Bien, ya lo hemos añadido y vemos cómo pues, por ejemplo, aquí tenemos la viscosidad dinámica del agua y la densidad. ¿De acuerdo? Bien, tenemos dos dominios. El 1 sería el dominio de agua y el dominio 2, este que se pone en verde, que es el dominio del sólido elástico. El agua solamente debe estar en el dominio 1. Entonces, puedo pinchar en el 2 y quitarlo de la selección. Entonces vemos, ya solamente tenemos asignado agua, el material agua, al dominio 1. Para el dominio 2 vamos a crear un material en blanco, blank material. El material 2 y seleccionamos el dominio 2. ¿De acuerdo? Bien. Si nos vamos, bueno, después indicaremos lo que vamos a hacer es, ahora, antes de seguir con el material, vamos a irnos a la física y vamos a echarle a la física de interacción fluido y estructura y vamos a echarle un vistazo a las ecuaciones que realmente vamos a resolver. Cuando nos ponemos encima del nodo de interacción fluido y estructura, nos aparece aquí a la izquierda, vemos que está activo en los dominios 1 y 2 y las ecuaciones que vamos a resolver son estas que nos aparecen aquí. Tenemos, la primera que nos aparece es las ecuaciones de Navier-Stokes, donde un fluid es la velocidad del fluido.
Bueno, entonces tenemos aquí B, la presión, F sería cualquier body force que actúe sobre el fluido, y en este caso tenemos, están escritas para un fluido compresible. Como el agua vamos a considerar que es incompresible, lo seleccionamos aquí, y vemos cómo nos ajusta la ecuación de Navier-Stokes para un fluido incompresible. Nos ha quitado los términos debido a la compresibilidad. ¿Ven? Por ejemplo, la derivativa parcial de ρ, que la densidad con respecto al tiempo, desaparece, y nos desaparece también este menos 2 tercios por la viscosidad por la divergencia de U de fluido. Entonces, lo quitamos. Estas son las ecuaciones ya para un fluido incompresible. Aquí en la deformación de la malla, porque como sabemos, la malla se va a deformar conforme se vaya deformando también el sólido elástico. Tenemos diferentes formas de especificar diferentes algoritmos para deformar la malla. Entonces vamos a elegir en este caso hiperelástico, que es pues, uno de ellos que se ajusta bien a este problema. Ahora mismo tenemos los dos dominios como fluidos, el 1 y el 2, y como material elástico lineal no hay ningún fluido puesto. Entonces seleccionamos el 2. Bueno, ahora ya tenemos como fluido solamente el 1, el 2 está sobrescrito, porque el 2 es el de parte de material elástico lineal. Si pinchamos vemos aquí como tenemos las ecuaciones del sólido elástico lineal. U sólido sería la variable dependiente es U sólido, son los desplazamientos de cada punto del sólido. Sigma, este sigma que aparece aquí, es el tensor de esfuerzo, y epsilon es el tensor de deformaciones unitarias. Entonces, estas son las ecuaciones clásicas del sólido elástico. Tenemos que decir, ahora, si nos vamos a materiales, vemos como material 2 nos pide, porque ya le hemos dicho que ese es un sólido elástico, nos pide su módulo de Young, la razón de Poisson y la densidad. Entonces vamos a introducir los valores directamente. El módulo de Young va a ser 2 por 10 elevado a 5 pascales, que es lo que teníamos puesto. La razón de Poisson va a ser 0.33 y la densidad va a ser 7.850 kilogramos por metro. Muy bien, ya tenemos los materiales establecidos. Como vemos, todos los TICs nos indican que efectivamente esas magnitudes físicas que necesitamos posteriormente están especificadas en los materiales. Bien. Bueno, volvamos a la parte física, al nodo de física de interacción fluido-estructura. Bien, aquí como pared tenemos todas las paredes de tipo wall. Estas son las condiciones de contorno. Si nos fijamos en los nodos, tienen un símbolo delante. Los nodos que están, digamos, rellenos de azul se refieren a ecuaciones en teorías parciales que se aplican al dominio, como vemos. Entonces, aquí esto azul significa que lo que está ahora en azul, todo ese dominio, ahí se le aplican las ecuaciones de Navier-Stokes de un fluido incompresible, que son las que tienen aquí. Los nodos que están como vacíos, que tienen una línea en medio, son condiciones de contorno. Para resolver el problema físico, independientemente de qué tipo sea, necesitamos dos cosas. Necesitamos especificar cuáles son las ecuaciones que queremos resolver y cuáles son las condiciones de contorno para cerrar esas ecuaciones. Entonces, ahora mismo, para el fluido tenemos esta condición de contorno wall, que es correcta, que nos dice que la velocidad del fluido en el contorno vale 0, o sea que no hay deslizamiento. Pero eso es válido en la parte superior e inferior del canal. En la parte derecha e izquierda tenemos la entrada y la salida del fluido. Luego, esta condición de contorno no está bien puesta en la esquina derecha. Tenemos que poner una condición de contorno de entrada de fluido, de flujo laminar.
acuerdo? Y esta condición de contorno lo vamos a aplicar en el contorno 1, que es el que acabo de seleccionar. Si nos vamos a Wall, veremos como ya ese contorno 1 ya no está de tipo Wall. ¿Por qué? Porque hemos puesto una inlet que sobrescribe esa condición de contorno. Bien, este flujo de entrada va a ser un flujo de entrada laminar y vamos a decirle pues que la velocidad es UMIN. La velocidad promedio de entrada es UMIN. Donde este UMIN es, si nos vamos a las variables, es la velocidad promedio de entrada que es dependiente del tiempo que hemos creado anteriormente. Es decir, he creado esta variable y estos parámetros para utilizarlos después en la especificación de las condiciones de contorno, por ejemplo. Bien, eso va a dar la entrada. La salida de fluido, tengo que especificarla también, es de tipo outlet, ¿de acuerdo? Vamos a dejar la que viene por defecto de salida, que es que sale a presión cero. Eso quiere decir que automáticamente la presión se ajustará para que la entrada de la presión sea mayor. Bien, entonces ya si nos vamos a Wall, vemos que objetivamente ya solo nos queda la condición de contorno tipo pared, solamente en la que deben estar, en la parte superior y en la parte inferior del canal de fluido. Muy bien. Tenemos que especificar también, en este caso ya están especificadas, las condiciones de contorno en el contorno que separa la parte sólida de la parte fluida. Es esta que pone aquí de Fluid Solid Interface Boundary. Con Solid directamente, con la elección que nosotros hemos hecho del dominio de fluido que es este y el dominio de sólido que es este, pues el contorno que separa esos dos dominios, él ya automáticamente lo establece como el contorno de interfaz entre fluido y sólido. Y en este contorno que estamos viendo, en este contorno de aquí, ¿cuáles son las condiciones que estamos especificando? Pues fijémonos que están aquí abajo escritas. Lo que nos está diciendo es, aquí en equation, diciendo que la velocidad de fluido debe coincidir con UW, donde UW significa la velocidad de la pared, de esta pared. Esta W, ¿vale?, es la derivada parcial de los desplazamientos del sólido con respecto al tiempo. Con lo cual, lo que estamos diciendo aquí es que la velocidad de fluido localmente en cada punto de la pared tiene que ser igual a la velocidad con la que cambia, con la que se deforma el sólido en ese punto. ¿De acuerdo? Eso por un lado. En la última línea de abajo nos está dando la continuidad de los tensores de fuerza, la componente normal del tensor de fuerza. Lo que nos dice aquí es que la componente normal del tensor de fuerza del sólido tiene que ser igual a la componente normal del tensor de fuerza del fluido. Es decir, que el esfuerzo que aplica el fluido se traslada al sólido. Y por eso el sólido se deforma. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues yo creo que entonces ya está la física especificada. Fijémonos que hay un desplazamiento de la malla. De forma que son estos dos. De forma automática, bueno, me falta una condición. Me falta la condición de que debemos fijar la parte inferior del sólido. Es decir, que aquí la deformación del sólido vale cero. Esa es la condición en Fish-Constant. Ya la física está completa. La malla no se va a desplazar, estamos diciendo también, estamos fijando los desplazamientos de la malla en el contorno del fluido. Decimos que los desplazamientos de la malla ahí va a ser cero. ¿De acuerdo? Y en el resto del dominio va a estar libre. Bueno, el siguiente paso sería mallar la geometría. Vamos a mallar la geometría con elementos triangulares. ¿De acuerdo?
Entonces, añadimos un nodo de triángulos libres y podemos, este sería el resultado. ¿De acuerdo? Como vemos, Console detecta las zonas donde va a haber mayor variación de los campos, ya sea de fluidos como de los campos de deformaciones de sólidos, y esas zonas las malla con una malla más fina. Por eso tenemos aquí que en la punta del sólido deformable la malla es más fina. De todas maneras, el tamaño de malla lo podemos controlar. Lo podemos controlar, podemos hacer un control básico o un control más detallado. Vamos a ir a un control básico y vamos a calibrar el tamaño de la malla para dinámica de fluido y vamos a poner un tamaño más fino. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el cálculo con esta malla que es más adecuada a las variaciones que vamos a tener en nuestro problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya tenemos la malla creada. El siguiente paso sería pues ajustar los datos del estudio que tenemos que crear. Como vemos aquí en estudio tenemos el primer paso que es dependiente del tiempo, que es el paso que el paso 1 del estudio que hemos dicho al principio, en el sistema de modelo dependiente del tiempo. Bien, aquí tenemos que decirle, bueno, pues en qué rango de tiempo queremos obtener la solución. Entonces vamos a poner dos rangos diferentes. Un rango inicial que va a ir desde 0 hasta 0.75 segundos y vamos a ir en pasos de 0.005. Le damos Replace y tenemos este primer rango. Y ahora un segundo rango que va a ir desde 1 segundo hasta 4 segundos, pero ya vamos a ir en paso un poco más grande, en paso de 0.25 segundos. Y lo vamos a añadir al rango anterior. Después estos son los tiempos que vamos a utilizar. Desde 0 vamos a resolver desde 0 hasta 4 segundos. Un primer rango de 0 a 0.25, digamos, en pasos más pequeños, y un segundo rango desde 1 hasta 4 en pasos más grandes de 0.25. Porque ya ahí digamos que el flujo va a cambiar más lentamente. Y vamos a ajustar pues, la tolerancia relativa que pedimos. Vamos a pedir una tolerancia relativa de 10 elevado a menos 4 segundos. Muy bien. Pues ya tenemos ajustado también nuestro estudio y el siguiente paso ya sería simplemente decirle que calcule las soluciones. Le damos a estudio y aquí pues le damos a compute. Y entonces ya empieza a calcular. ¿De acuerdo? Tenemos unos gráficos de convergencia para ver cómo va avanzando la simulación. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el valor del tiempo, ahora está mismo en 0,06 segundos y va avanzando la simulación. Y recordemos que va a llegar hasta 4 segundos. ¿Vale? Entonces, el paso temporal, conforme va avanzando la simulación, puede ir aumentando de forma que cada vez se hace un poco más rápida la simulación. Esta simulación no va a tardar mucho, tarda 1 minuto aproximadamente. Y podemos aprovechar para ver aquí algo sobre el resolvedor. Como vemos, debajo de Time Dependent Solver pone Segregated Solver, Segregated Step 1 y Segregated Step 2. Después veremos qué significa esto, que son los resolvedores segregados, ¿vale? Que se suelen utilizar muchas veces en los problemas de interacción fluido-estructura, ¿vale? Y en otro tipo de problemas también. Estos resolvedores segregados significa que en cada resolución numérica, a lo mejor primero se resuelve un paso de fluido y después se resuelve un paso de sólido y viceversa. Bueno, aquí tenemos ya los resultados. Bueno, esta es la deformación. Una vez que ya tenemos los resultados, el cómputo realizado, nos aparecen una serie de gráficas por defecto. Yo después puedo crear todo tipo de gráficas, ¿no? Pero hay algunas que me aparecen por defecto para que ya vaya viendo algo. Aquí la que me aparece esta por defecto es la deformación. Estamos en tiempo t igual a 4. Yo puedo elegir cualquiera de los tiempos, como ven, cualquiera de los tiempos que hemos seleccionado. Por ejemplo, en este tiempo, la deformación es esta.
En este tiempo, pues la deformación era esta, había muy poca deformación todavía al principio, etcétera. Bueno, aquí en las flechas me indica la velocidad de fluido y en color, la parte de color fluido es el módulo de la velocidad. Es decir, vemos como justo encima del poste, la velocidad más grande porque el poste en realidad es un obstáculo para el fluido, porque la velocidad tiene que ser más grande. Yo puedo pintar también, por ejemplo, la línea de corriente, la streamline. A ver. Y puedo decirle, bueno, pues cuántas quiero poner. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tengo la línea de corriente también. Ay, perdón. Quería ampliarlo y lo estoy disminuyendo. Vemos cómo se forma un vórtice detrás del poste, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, y también aquí tengo, por ejemplo, la presión. Voy a abrir uno que ya tengo hecho con unas representaciones para que lo veamos, porque quiero también enseñarles la malla. ¿Qué ha pasado con la malla durante la resolución? Aquí vemos cómo la malla se ha desplazado. Este va el tiempo 0,015 y inicialmente la malla estaba a la izquierda. Esta es la situación inicial y, por ejemplo, a 0,015 segundos, 0,15 segundos, se ha deformado el sólido y la malla, capaz que ha hecho como en la malla en ese instante de tiempo. Pues la malla se ha desplazado con la deformación del sólido. Vemos esta flechita es la velocidad de deformación de la malla. Vemos cómo bueno, aquí lo podemos ver mejor, mucho mejor. Vemos como los elementos que al principio eran de sólido siguen siendo de sólido, pero que esos elementos finitos se han desplazado con la deformación del sólido. ¿De acuerdo? Finalmente, pues les podemos, aquí tengo preparado pues también un vídeo, ¿vale? Una animación, y podemos ver cómo se va deformando el fluido con el tiempo. Cómo se va deformando el sólido con el tiempo debido a esta interacción. Tarda un momentito en calcular la animación. Ya ha terminado y aquí pues vemos cómo se deforma. Muy bien, pues ya hemos visto este primer ejemplo. Volvemos a nuestras transparencias y he visto un primer ejemplo tutorial de la interacción fluido-estructura. Bien, vamos a ver un poquito solamente un poquito de los fundamentos teóricos de esta interacción. Esta interacción, este ejemplo que acabamos de ver, es un ejemplo de un acoplamiento fuerte entre fluido y la estructura. Pero hay otros ejemplos en los cuales el acoplamiento es unidireccional, en lugar de ser bidireccional como antes. Por ejemplo, imaginémonos que, como el caso que tiene aquí delante, tenemos un panel solar y hay un viento, un flujo de viento que deforma en este panel solar. Bueno, la deformación del panel solar, que es un objeto bastante rígido, pues debido al viento, pues a lo mejor son pocos milímetros. Bueno, eso quiere decir, porque yo aquí puedo considerar este problema de interacción fluido-estructura como unidireccional. Yo voy a resolver primero el flujo de fluido completo, como si el sólido no se deformase, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa pequeña deformación del sólido no va a influir en el flujo de fluido, ¿de acuerdo? Entonces, puedo resolver en un primer paso solamente el flujo completo y después, en un segundo paso,
Una vez que tengo el flujo resuelto, decir pues que ese flujo se aplica sobre la superficie y veo cómo se deforma este sólido. ¿De acuerdo? Entonces, ese acoplamiento es unidireccional. También puede ocurrir ese acoplamiento unidireccional en el sentido inverso. Es decir, imaginémonos, como en el caso este de aquí abajo, que tenemos una rueda de paletas que está girando, un mezclador está dándole vueltas a un fluido. En este caso, la deformación de las paletas no nos importa. Esto es un sólido rígido que se desplaza y que ese desplazamiento del sólido rígido hace el que crea el movimiento de fluido. Entonces, en este caso, aquí lo que hay que hacer es resolver, en primer lugar, resolvemos cuál es el desplazamiento del sólido rígido y ese desplazamiento del sólido rígido lo aplicamos lo aplicamos en un segundo paso al cálculo del movimiento de fluido. ¿De acuerdo? Que sería otro acoplamiento unidireccional. Bien, en el primer paso, en el primer ejemplo que hemos visto, ¿cuál sería la forma de resolver? En un primer paso, resolvíamos solamente el flujo de fluido, es decir, las ecuaciones que están aquí marcadas con un 1, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Una vez que tenemos que están calculadas ese flujo de fluido, calcularíamos el esfuerzo de fluido en cada punto, el esfuerzo total del fluido en cada punto. En un tercer paso, aplicaríamos esos esfuerzos en la superficie sólida, en contacto con el fluido. Y esos esfuerzos los meteríamos en las ecuaciones del sólido elástico o hiperelástico o del tipo que sea para calcular su deformación. ¿De acuerdo? Todos estos pasos vienen ya automatizados en la integración fluido-estructura, pero lo podemos hacer en un solo paso. O sea, lo podemos hacer si primero solamente fluido y después solamente sólido, porque es unidireccional. ¿Eso qué es lo que nos ahorra? Eso nos ahorra memoria RAM necesaria y tiempo de cálculo necesario con respecto al caso en el que esté totalmente acoplado, como el que hemos visto anteriormente. Si en el segundo ejemplo tenemos un acoplamiento de sólido a fluido, tenemos desplazamiento rígido grande, pues aquí haríamos lo mismo. En primer lugar, lo que haríamos sería resolver los desplazamientos de la estructura rígida, ¿de acuerdo? Simplemente calcular los desplazamientos de la estructura rígida. Bien, esas velocidades de la estructura rígida lo aplicaríamos al fluido en un segundo paso y después calcularíamos el flujo de fluido. ¿De acuerdo? Igual que antes, estos pasos están automatizados, aunque se hacen, como ven aquí abajo a la izquierda, se hacen con una interfaz física diferente que se llama Rotating Machinery, o Machinery. ¿De acuerdo? Después agregaré un ejemplo que ya hay, que sería como este de aquí. ¿De acuerdo? Esa interfaz física de Rotating Machinery está aplicada para este tipo de casos, en el que tenemos un sólido rígido que se deforma, o sea, que se desplaza de forma preestablecida, y ese es un sólido rígido el que crea el flujo. Y este es el caso que hemos visto anteriormente. El primer ejemplo que hemos hecho. Aquí tenemos un acoplamiento bidireccional, two-way. Aquí hay que especificar las ecuaciones completas para fluido y para sólido y aquí ya, en este caso, hay que utilizar una malla móvil, como hemos hecho antes. Tenemos una móvil mesh, porque tenemos que la malla se tiene que deformar siguiendo la deformación del sólido. ¿De acuerdo? Entonces aquí todo se hace en ambos pasos. Primero, establecemos las ecuaciones para el flujo de fluido, para la deformación del sólido y para la malla móvil. ¿De acuerdo? En un segundo paso, aplicamos las fuerzas del fluido en los contornos del sólido, en la interfaz entre sólido y fluido.
Y después, y además, la velocidad de deformación del sólido la aplicamos también al fluido. Es decir, continuidad de las velocidades de sólido y fluido y las fuerzas aplicadas en el contorno entre ambos. Resolvemos el sistema de ecuaciones completo, ¿de acuerdo? Y hacemos la iteración, claro, esta iteración de que hablamos aquí la hace Consol automáticamente. Hacemos la iteración hasta que la solución converge, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que hacer, no se puede hacer primero sólido y después fluido, o viceversa, sino que hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Otro ejemplo de este tipo, que hay que hacerlo, que está totalmente acoplado, es un modelo tutorial también viene con cosas, sería este de aquí. Hay un fluido, hay una cola elástica detrás de un obstáculo circular, y el fluido es el que va haciendo que oscile esa parte elástica, creando estos vórtices por detrás. ¿De acuerdo? Bueno, para resolver, en general, tenemos dos tipos grandes de resolvedores. Tenemos los resolvedores segregados, que es el que hemos utilizado antes. Los resolvedores segregados lo que hacen es resolver de forma secuencial en cada paso iterativo. En cada paso iterativo resuelve o la ecuación de fluido, o las ecuaciones de sólido, o las ecuaciones de la malla móvil. ¿De acuerdo? En diferentes pasos. De forma que necesita menos memoria. ¿De acuerdo? Y además, en cada paso, yo puedo ajustar cada resolvedor de cada paso por ejemplo, cada paso segregado, los pasos segregados para fluidos, lo ajusto para esa física de fluido. Ese ajuste lo hace Consol automáticamente, pero en caso de que uno quiera, también puede tocar dentro de los ajustes segregados. Bien, ¿cuál es el problema? Aunque esto necesita menos memoria RAM para hacer el cálculo, el problema que puede surgir es que si el acoplamiento es demasiado fuerte, se hace muy demasiado no lineal, pues el resolvedor segregado se pierde. Entonces, en esos casos podemos ir al resolvedor totalmente acoplado. Ahí en cada paso iterativo se resuelven todas las ecuaciones completas, todo el sistema de ecuaciones completo. Entonces, necesitamos más memoria, porque en cada paso cogemos todas las ecuaciones, necesitamos más memoria, pero es más robusto. Más robusto porque no hemos separado la resolución en pasos diferentes. ¿De acuerdo? Y después, bueno, tanto para el resolvedor segregado como para el totalmente acoplado, se puede utilizar resolvedores numéricos iterativos o directos. Los iterativos son los que tienen una solución inicial y sobre ella van iterando. Y los directos es que cogen la matriz completa, y intentan hallar la inversa, ¿de acuerdo? Para calcular la solución final. La directa el resolvedor directo es mucho más robusto y suele dar soluciones casi siempre, pero necesita muchísima memoria RAM. Y el iterativo necesita mucha menos memoria RAM, porque va avanzando por pasos iterativos, pero se puede ir por un camino que no sea el que nos lleva a la solución. O sea, a veces tenemos que cambiar de iterativo al directo si el problema tiene diferentes soluciones no lineales. Muy bien. Como he comentado antes, el Consol tiene varios algoritmos para hacer la deformación de la malla, como ven aquí. ¿De acuerdo? Y incluso si la distorsión es bastante alta. ¿De acuerdo? Eso se consigue con algoritmos que suavizan el movimiento del mallado. Por ejemplo, antes hemos utilizado el algoritmo hiperelástico para suavizar ese movimiento del mallado. Pero hay diferentes algoritmos que pueden ser utilizables en cada caso. Bueno, otro ejemplo que sería que viene realizado con Consol sería una bomba peristáltica, como la que se suele utilizar, por ejemplo, para hacer las transfusiones sanguíneas, que aquí lo que hacen es a través de unos rodillos un tubo flexible donde circula la sangre,
los rodillos deforman el tubo y ese tubo va empujando la sangre a través de mí, haciéndola fluir. Esto es una bomba peristáltica que tiene una aplicación de este tipo de problemas. Y otro tipo de problema que no hemos mencionado todavía sería ese de interacción entre estructuras y campos acústicos. Este tipo de problemas es diferente. Vamos a abrirlo. Voy a abrirlo para que puedan ver cómo se hace con Console. Aquí tenemos. Voy a abrir el archivo. Simplemente para que le echemos un vistazo. No tenemos tiempo de hacerlo. Pero para que tengan una idea de cómo se realizan, ¿no? Aquí tenemos. Se realiza combinando dos físicas. Por un lado tenemos la física de acústica. El modelo es muy sencillo. Simplemente tenemos un cilindro de aluminio que está dentro de un campo acústico y queremos ver cómo se deforma ese cilindro de aluminio debido al campo acústico, a las presiones del campo acústico. ¿De acuerdo? Pues resolveríamos una física de campo de presión acústica, que en este, por ejemplo, pues y podemos hacer el estudio en el dominio de la frecuencia. Es con diferentes. Aquí lo que ponemos es una onda incidente acústica con una cierta frecuencia y con una cierta intensidad. ¿De acuerdo? Aquí está el vector de ondas. Aquí está especificada digamos, en este contorno esférico. Decimos que viene esta onda entrante. Y resolvemos también resolvemos la parte mecánica, material elástico lineal, la parte de mecánica estructural del aluminio, como pueden ver. ¿De acuerdo? Y hay una parte, como ven aquí, multifísica que hace el acoplamiento. El acoplamiento coge la onda de presión acústica y la lleva al contorno del aluminio como la presión sobre el sólido elástico. Con lo cual, pues se puede, como ven aquí, pues podemos ver la deformación y la aceleración del material. Aquí tenemos dibujadas en flecha en la aceleración y vemos la deformación directamente. Y en el aire, lo que vemos en el aire es el nivel sonoro en decibelios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este tipo de problemas también es un problema de interacción fluido-estructural más específico, porque son ondas acústicas. Y nada más, esto es lo que quería mostrarles. Muchas gracias por su atención y pues abrimos un turno de preguntas y respuestas por si tienen algún comentario o alguna duda que quiera que les responda. Muchas gracias.